El ronquido bajo del motor del Ferrari resonó por las concurridas calles de Madrid, mientras Carlos Herrera conducía por las avenidas con la tranquila confianza de un hombre que era dueño del mundo. El sol se reflejaba en sus gafas de sol de diseño y en la superficie pulida de su reloj de lujo, ambos brillando bajo la dorada luz de la tarde. Carlos no solo tenía éxito, sino que era la definición de poder y control. Parado en un semáforo en rojo, se reclinó en su asiento, hojeando distraídamente su teléfono. Pero entonces, por el rabillo del ojo, vio algo que le hizo detener el corazón. Una joven de cabello oscuro caminaba a paso ligero por la acera, de la mano de 4 niños pequeños. Carlos no le habría dado mayor importancia si no fuera por un detalle escalofriante. Los niños se parecían exactamente a él. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos hundidos, los mismos rasgos afilados. Era como mirar su propio reflejo, dividido en 4 rostros más pequeños. Apretó las manos sobre el volante. No es posible, susurró para sí mismo. Sin pensarlo, Carlos desvió el coche hacia la acera. Abrió la puerta y salió a la acera, con el pulso acelerado. Tenía que saber la verdad y nada le impediría obtener respuestas. Carlos Herrera era el tipo de hombre que todo el mundo admiraba o temía. A sus 36 años, era el director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo, habiendo construido su imperio desde cero. Su startup, que comenzó como una pequeña aplicación creada en la habitación de su residencia universitaria, se había convertido en una empresa de miles de millones de dólares que transformó el panorama digital. Los inversores hacían cola para conocerlo y los medios de comunicación seguían todos sus movimientos. En el mundo empresarial, Carlos era considerado un genio, astuto, estratégico y despiadado cuando era necesario. Pero detrás de los trajes a medida y los coches de lujo, Carlos era vacío. El éxito le había dado poder, pero también le había hecho cauteloso. Sus relaciones eran superficiales, mantenidas cuidadosamente para evitar enredos emocionales. Nunca permitía que nadie se acercara demasiado a él, ni amigos, ni socios comerciales y, desde luego, ni mujeres. Carlos creció en circunstancias difíciles. Su padre se marchó cuando él era solo un niño, dejando a su madre sola para criarlo. Luchaban por llegar a fin de mes y a menudo se acostaban con hambre. Su madre tenía 2 trabajos solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Y Carlos aprendió rápidamente que la vulnerabilidad era una debilidad. Juró que algún día escaparía de la vida de escasez y lo hizo. Gracias a su determinación, Carlos obtuvo una beca para una universidad de élite, donde estudió informática. Pasó noches en vela trabajando en su aplicación, sacrificando su vida social y su salud para que funcionara. La recompensa fue enorme. La aplicación se convirtió en una sensación casi de la noche a la mañana, atrayendo a importantes inversores y transformándolo en una estrella en ascenso en la industria tecnológica. Pero con el éxito llegaron los muros. Carlos se volvió emocionalmente distante, convencido de que entablar relaciones lo haría débil. Aprendió a esconderse detrás de su riqueza y estatus, manteniendo su corazón protegido. Su vida romántica consistía en breves aventuras y conexiones superficiales. Si una mujer pedía más, Carlos simplemente se alejaba. No deseaba tener una familia. Había visto lo que el abandono hacía a las personas y se negaba a hacer pasar por eso a nadie. Para él el compromiso significaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era peligrosa. Carlos se decía a sí mismo que su vida era perfecta tal como era. Sus días estaban llenos de reuniones de negocios de alto riesgo y eventos exclusivos. Sus noches las pasaba en fiestas, en áticos, rodeado de modelos y celebridades. Tenía todo lo que creía que quería: dinero, poder e influencia. Sin embargo, en el fondo, no podía deshacerse de la sensación de que algo faltaba. Había momentos en la tranquilidad de su lujoso apartamento o durante los largos viajes en su Ferrari, en los que Carlos sentía un vacío que lo carcomía, pero rápidamente lo ahogaba con más trabajo, más éxito y más distracciones. Carlos estaba acostumbrado a tener el control. Había construido su vida para evitar sorpresas y, sin embargo, esos 4 rostros en la acera, idénticos al suyo,
amenazaban con deshacer todo lo que creía saber sobre sí mismo. Por primera vez en años, Carlos sintió algo inesperado. Miedo y una extraña y dolorosa sensación de anhelo. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de amor y redención, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte historias tan poderosas como esta. A veces la historia que necesitas escuchar llega cuando menos te lo esperas. La mente de Carlos daba vueltas, mientras permanecía inmóvil en la acera, con la mirada fija en los 4 rostros idénticos que le devolvían la mirada. Su pecho se apretó y su respiración se aceleró. Había pasado años construyendo una vida en la que nada podía sorprenderle y, sin embargo, allí estaba, cara a cara con una realidad que no podía explicar. La joven que sostenía las manos de los niños apretó su agarre. Su cuerpo se tensó cuando Carlos dio un paso hacia ellos. «Disculpe», dijo él con voz tranquila pero con un deje de urgencia. «¿Cómo se llama?» La mirada de la mujer se volvió más aguda. «¿Por qué le importa?», respondió ella con tono cauteloso. Los ojos de Carlos se movieron entre ella y los niños. «Porque…» Se quitó las gafas de sol entrecerrando los ojos mientras estudiaba sus rostros. «Estos niños son idénticos a mí». Ella apretó la mandíbula. Empezó a alejarse, arrastrando a los niños con ella. «Espera». La voz de Carlos se endureció cuando se interpuso en su camino. «¿Son míos?». Los ojos de la mujer brillaron con actitud defensiva. «Eso no es asunto tuyo», espetó. El pulso de Carlos le latía en los oídos. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran, ni por rivales de negocios ni por miembros de la junta, y mucho menos por una mujer en la calle. Su mente buscaba una explicación lógica, pero el parecido era innegable. Era imposible. «Necesito respuestas», dijo con voz baja pero intensa. «Dime tu nombre». Ella vaciló un momento, estudiándolo con la mirada. Luego, con aire resignado, respondió: «Isabela Ruiz». El corazón de Carlos se aceleró. Conocía ese nombre. Lo había visto antes en un archivo confidencial de una clínica de fertilidad. Su garganta se tensó cuando un recuerdo lejano salió a la superficie, uno que había enterrado hacía años. 5 años antes del meteórico ascenso de su empresa, Carlos se había enfrentado a un breve revés financiero. Necesitado de dinero rápido, tomó una decisión que en aquel momento parecía inofensiva: donar dinero a una clínica de fertilidad de alta gama. Renunció a sus derechos, pensando que nunca volvería a saber nada de ello. Pero ahora, frente a él, estaban 4 consecuencias vivas y latentes de esa decisión. Carlos tragó saliva. «Isabela, fuiste a la clínica Glenview». Isabela abrió los ojos como platos. Abrió la boca para responder, pero se contuvo. «Sí», dijo Carlos con voz más firme. Su mente iba a toda velocidad, tratando de reconstruir lo imposible. Isabela acercó a los niños. «No es asunto tuyo». «¿Que no me incumbe?». El tono de Carlos se agudizó. Señaló a los niños. «Son mis hijos. ¿Cómo no va a incumbirme?». «Son mis propios hijos», replicó Isabela. Su voz temblaba, pero su expresión era de acero. «Yo los crié. Me sacrifiqué por ellos. No puedes aparecer ahora y actuar como si tuvieras derecho». Carlos sintió un nudo en el pecho. Quería negarlo para marcharse y convencerse de que no era real. Pero al mirar a los ojos de los niños, supo que no podía. Uno de los niños, el que sostenía más fuerte la mano de Isabela, miró a Carlos. Sus grandes y oscuros ojos reflejaban los de Carlos. «¿Mamá?», preguntó el niño en voz baja. «¿Quién es ese hombre?». El rostro de Isabela palideció. «Nadie, cariño», dijo rápidamente, pero su voz se quebró. Carlos se agachó, su mirada a la altura de la del niño. Le ofreció una sonrisa vacilante. «Soy Carlos», dijo suavemente. El niño ladeó la cabeza, estudiándolo con tranquila curiosidad. Isabela se interpuso entre ellos. «No», dijo bruscamente. «No puedes confundirlos». Carlos se irguió. Entrecerró los ojos y su instinto de hombre de negocios se puso en marcha. «Tengo derecho a saber la verdad». Los ojos de Isabela brillaron. ¿Y dónde estaba ese derecho cuando los criaba sola? ¿Cuando luchaba por mantener un techo sobre sus cabezas? Carlos apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que le cuestionaran, y mucho menos a que le desafiaran, pero no podía ignorar la atracción que sentía hacia los niños. «Tienes que entenderlo», dijo, con voz más suave.
No lo sabía. Nunca pensé. Ese es el problema, interrumpió Isabela. No pensaste. Carlos respiró hondo, con las manos flexionadas a los lados. Ya no tenía el control y odiaba esa sensación. No lo entiendes, dijo. Esto lo cambia todo. Los ojos de Isabela se suavizaron por un momento, pero luego volvió a ponerse a la defensiva. Para mí no, dijo con frialdad. He pasado 5 años protegiéndolos. Son mi vida. No puedes irrumpir y trastocar eso. La mirada de Carlos se ensombreció. No me voy a ir. Isabela entrecerró los ojos. ¿Y qué crees que va a pasar exactamente? ¿Que vas a aparecer de repente y convertirte en su padre? El pecho de Carlos ardía. No tenía ni idea de lo que estaba pasando dentro de él, pero una cosa sabía con certeza. No podía dar la espalda a esto. Uno de los chicos dio un paso adelante. El más pequeño extendió la mano y rozó la chaqueta del traje de Carlos. Carlos bajó la vista hacia la pequeña mano en su manga. Se le cortó la respiración. No sé qué pasará después, dijo Carlos con voz ronca. Pero sé que no voy a fingir que esto no ha pasado. Los ojos de Isabela brillaban con conflicto. Dudó y luego negó con la cabeza. No sabes lo que estás pidiendo, dijo. La mirada de Carlos se agudizó. Quizá no, respondió, pero lo voy a pedir de todos modos. Carlos estaba sentado solo en su ático, con el horizonte de Madrid extendiéndose más allá de los ventanales. Tenía las manos apoyadas en las rodillas y la mirada perdida, mientras los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en su cabeza. Las palabras de Isabela resonaban en su mente. No sabes lo que significa ser padre. No puedes entrar ahora y esperar que te importe. Carlos no estaba acostumbrado al rechazo, ni en los negocios ni en la vida. Había construido un imperio sabiendo cómo conseguir lo que quería. Entendía el poder, la influencia y la negociación. Pero nada de eso parecía importarle a Isabela. Nada de eso parecía importarles a esos niños. No podía dejar de ver la cara del más pequeño, la forma en que su pequeña mano había rozado la chaqueta de su traje, la inocente pregunta que persistía en sus ojos. ¿De verdad eres nuestro papá? Carlos cerró los ojos y dejó escapar un respiro tembloroso. Su corazón se oprimió. Una sensación que no recordaba haber experimentado desde su infancia. Había pasado su vida construyendo muros para evitar este mismo sentimiento. Vulnerabilidad, incertidumbre, miedo. Pero esta vez no había ningún trato que cerrar, ningún competidor al que superar. Esto no era un negocio, era algo personal, y estaba perdiendo. Pasaron 2 días. Él no llamó a Isabela y ella no lo llamó a él. Se entregó al trabajo, como siempre hacía cuando algo lo inquietaba. Pero la distracción no funcionó esta vez. Cada momento que pasaba lejos de ellos, sentía que la atracción se hacía más fuerte, la necesidad de entender lo que había sucedido y por qué de repente le importaba tanto. Al tercer día, Carlos se encontró en su coche, conduciendo hacia el apartamento de Isabela sin siquiera darse cuenta de cómo había llegado allí. Aparcó al otro lado de la calle y se quedó allí sentado durante varios minutos, con las manos agarradas al volante. No sabía qué iba a decir. No tenía ningún plan y eso le aterrorizaba. Pero entonces la vio. Isabela cruzaba la calle con los niños, cogidos de la mano. Se reían de algo sencillo e inocente, y Carlos sintió un doloroso nudo en el pecho al verlo. Antes de poder pensárselo 2 veces, salió del coche. Isabela. Ella se quedó paralizada. Los niños también se detuvieron, con los ojos muy abiertos al verlo. La expresión de Isabela se ensombreció. ¿Qué haces aquí? A Carlos le latía el corazón con fuerza. Necesito hablar contigo. La mirada de Isabela se endureció. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, dijo Carlos con voz más suave. Dio un paso cauteloso hacia adelante. Solo, dame 5 minutos. Isabela abrió la boca como si estuviera a punto de negarse, pero uno de los niños le tiró de la mano. Mamá, ¿quién es él? El rostro de Isabela se torció en conflicto. Apretó la mandíbula. No es nadie, dijo. Carlos se estremeció ante la brusquedad de su tono. Su pecho se oprimió, pero se obligó a mantener la calma. Yo no soy nadie, dijo en voz baja. Su mirada se dirigió hacia los chicos. Y creo que ambos lo sabemos. Los ojos de Isabela se oscurecieron. Ese es exactamente el problema. Carlos tragó saliva con dificultad.
Miró hacia los chicos. ¿Puedo hablar con ellos? Los ojos de Isabela se abrieron como platos. Por supuesto que no, Isabela, dijo con cuidado. Merecen saber quién soy. Sus ojos brillaron con ira. Se merecen sentirse seguros. Que aparezcas aquí no los hace sentir seguros, los confunde. La mirada de Carlos se suavizó. Entonces, ayúdame a arreglar eso. Isabela negó con la cabeza. No puedes entrar así en sus vidas. No me voy a ir, dijo Carlos con firmeza. El pecho de Isabela se hinchó y se deshinchó bruscamente. Miró a los chicos, que observaban el intercambio en silencio. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. Tenéis 5 minutos, dijo de mala gana. Carlos se agachó hasta la altura de los chicos. Les ofreció una sonrisa vacilante. Hola, dijo suavemente. El más pequeño dio un paso vacilante hacia adelante. Tenía los ojos muy abiertos. ¿De verdad eres nuestro papá? Carlos contuvo la respiración. Se obligó a mantener la calma. Creo que podría serlo, dijo. El rostro del niño se iluminó con curiosidad, pero uno de los otros niños entrecerró los ojos. ¿Dónde estabas? Carlos abrió la boca, pero no le salieron palabras. Sí, dijo otro niño. ¿Por qué no viniste antes? Carlos sintió un doloroso nudo en el pecho. Se había preparado para la ira de Isabela, pero no para esto. La silenciosa acusación en las voces de los chicos le afectó más de lo que esperaba. No lo sabía, dijo Carlos con cuidado. Si lo hubiera sabido, habría venido. El niño más pequeño ladeó la cabeza. ¿Tienes casa? Carlos sonrió levemente. Sí. ¿Tienes perro? La sonrisa de Carlos se desvaneció. No, pero podríamos tener uno si quieres. Los ojos del niño se abrieron como platos. ¿De verdad? La garganta de Carlos se tensó. Sí, de verdad. Pero uno de los otros chicos, el que parecía más mayor, se cruzó de brazos. Frunció el ceño. «Te vas a ir», dijo con total naturalidad. El corazón de Carlos se detuvo. «No», dijo en voz baja. «No me iré». «Te irás», insistió el chico. «Te irás y no volveremos a verte». Carlos contuvo el aliento. Su mirada se dirigió hacia Isabela, cuyos ojos brillaban con un dolor silencioso. «No me iré», dijo Carlos con cuidado. La mirada del chico se endureció. «Eso es lo que dijo nuestro último padre». El pecho de Carlos se oprimió dolorosamente. Miró hacia Isabela con una pregunta silenciosa en sus ojos. La mirada de Isabela era fría. «Su padre se fue cuando eran bebés», dijo. «Así que perdóname si no confío fácilmente». El corazón de Carlos latía dolorosamente. Se agachó de nuevo con los ojos a la altura de los chicos. «No me voy a ninguna parte», dijo suavemente. Pero la mirada del mayor no se suavizó. «Ya veremos», dijo con frialdad. Carlos sintió un dolor en el pecho al ver a los chicos retirarse hacia Isabela. El más pequeño le devolvió la mirada con una tímida esperanza, pero la del mayor era cautelosa. Carlos se irguió lentamente. Se encontró con la mirada de Isabela. «No me voy a rendir», dijo en voz baja. Los labios de Isabela se tensaron. «Deberías». Carlos negó con la cabeza. «No, no puedo». Isabela entrecerró los ojos. «Ya veremos». Mientras Isabela se alejaba con los niños, Carlos se quedó inmóvil en la acera. Ya había sufrido reveses antes, negocios que salieron mal, inversiones que fracasaron, pero nada se había sentido tan personal, nada se había sentido tan importante. Y esta vez no podía permitirse perder. Carlos se quedó en la acera, observando cómo Isabela se alejaba con los niños. Su pecho ardía con una extraña mezcla de ira, vergüenza e impotencia. Nunca había sentido esto antes, esta pérdida total de control. Se volvió hacia su coche, con la mano apretando el llavero en su bolsillo. Sus instintos le gritaban que se alejara, que regresara a su vida cuidadosamente curada, donde él tenía todo el poder. Pero los ojos del niño más pequeño, grandes, inocentes y llenos de una tranquila esperanza, seguían brillando en su mente. Carlos se deslizó en el asiento del conductor de su Ferrari y agarró el volante. Su pulso le latía en los oídos mientras miraba el salpicadero. Había pasado años dominando el arte del desapego, pero esta vez no podía apagarlo. Las palabras del niño mayor resonaban dolorosamente en su cabeza. «Te vas a ir. Eso es lo que dijo nuestro último padre». Carlos cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el asiento. Se le hizo un nudo en la garganta.
Odiaba lo mucho que le habían afectado esas palabras. Odiaba que el niño tuviera razón al mostrarse escéptico, porque Carlos nunca se había quedado por nadie antes. Durante la mayor parte de su vida, alejarse había sido su mecanismo de supervivencia. Si un negocio no funcionaba, seguía adelante. Si una relación se volvía demasiado complicada, la terminaba. Se había convencido a sí mismo de que el apego era una debilidad, que necesitar a alguien te hacía vulnerable. Pero esos chicos eran diferentes. Podía verse reflejado en sus rostros, no solo físicamente, sino emocionalmente. La mirada cautelosa en los ojos del mayor, la esperanza silenciosa en el más joven. Carlos conocía esos sentimientos demasiado bien. Él había sido ese niño una vez, el que esperaba junto a la ventana a un padre que nunca regresaba a casa, el que se convenció a sí mismo de que si trabajaba más duro, lograba más, tal vez sería suficiente para que su padre se quedara. Pero su padre nunca lo hizo. Y ahora Carlos estaba al otro lado de esa ecuación. Tenía la oportunidad de ser el padre que nunca tuvo, pero Isabela no confiaba en él. ¿Y por qué debería hacerlo? No se había ganado esa confianza. No había estado allí cuando nacieron, cuando estaban enfermos, cuando necesitaban que alguien les dijera que todo iba a salir bien. Carlos apretó la mandíbula mientras agarraba el volante. No sabía cómo arreglar esto. No sabía cómo demostrar que no era como el hombre que lo abandonó. Pero la idea de alejarse, de no volver a ver a esos chicos, hizo que sintiera que su pecho se derrumbaba. Su teléfono sonó en la consola central. Echó un vistazo a la pantalla. Ryan Scott, su socio. Carlos ignoró la llamada y arrancó el coche. Se alejó de la acera con la mente acelerada. No estaba preparado para rendirse, pero necesitaba un plan. 2 días después, estaba delante del edificio de apartamentos de Isabela. Le había enviado flores y dejado mensajes que no habían sido respondidos. Isabela lo estaba evitando y no podía culparla. Pero hoy no se iría sin hablar con ella. Carlos pulsó el timbre. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Finalmente, la voz de Isabela salió por el altavoz. ¿Qué quieres? El corazón de Carlos se apretó ante la frialdad de su tono. Solo quiero hablar. Hubo una larga pausa. Luego, un chasquido seco cuando se abrió la puerta. Carlos entró en el edificio y subió las escaleras de 2 en 2. Llegó a la puerta de ella y llamó. Un momento después, Isabela abrió. Estaba en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos cautelosos. «No es un buen momento», dijo. «¿Cuándo lo será?», preguntó Carlos en voz baja. La mirada de Isabela se agudizó. «No puedes presionarme». Los ojos de Carlos se suavizaron. «No estoy tratando de presionarte. Estoy tratando de entender». La expresión de Isabela se tensó. «¿Entender qué? ¿Cómo criaste a 4 niños tú sola?», dijo Carlos. Su voz se suavizó. «¿Cómo hiciste todo esto sin ayuda?». Los ojos de Isabela brillaron con un dolor silencioso, porque no tenía otra opción. Carlos apretó la garganta. «No deberías haber tenido que hacerlo sola». Isabela apretó la mandíbula. «Y sin embargo lo hice». Carlos vaciló un momento, y luego dio un paso adelante. Bajó la voz. «Isabela, no te pido que me dejes arreglarlo todo de la noche a la mañana. Solo quiero intentarlo». La mirada de Isabela se ensombreció. «¿Y qué pasa si cambias de opinión?». «No lo haré», dijo Carlos. Isabela negó con la cabeza. «Eso es fácil de decir ahora, pero si dentro de 6 meses o dentro de 1 año». Carlos apretó la mandíbula. «No tengo esas respuestas. Pero sé una cosa, no voy a huir de ellas». Los ojos de Isabela se dirigieron hacia la sala de estar, donde los niños jugaban en el suelo. Se reían felices, ajenos a la tensión que reinaba entre los adultos en la habitación. La expresión de Isabela se suavizó un poco antes de endurecerse de nuevo. «No necesitan que otro hombre salga de sus vidas. No me voy», repitió Carlos. El pecho de Isabela se elevó y bajó bruscamente. Sus ojos brillaban de emoción. «No puedes esperar que confíe en ti». Carlos asintió lentamente. «Lo sé, pero te pido que me des la oportunidad de ganármela». Isabela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «No sé cómo hacerlo», admitió Carlos. Su voz era áspera, tensa, «pero sé que quiero hacerlo, y eso tiene que contar para algo».
Los ojos de Isabela se suavizaron apenas antes de volver a enderezar los hombros. «No sé si puedo dejarte entrar», dijo suavemente. El corazón de Carlos se apretó. «Entonces déjame averiguar cómo convencerte». Isabela vaciló, su mirada saltando entre Carlos y los chicos. Finalmente, exhaló un suspiro tembloroso. «No hagas promesas que no puedas cumplir». «No lo haré», dijo Carlos. Los ojos de Isabela se quedaron en él un momento más. Luego dio un paso atrás, dejando la puerta abierta. Carlos vaciló y luego entró. Los chicos levantaron la vista del suelo. El más joven sonrió. Carlos sintió un nudo en el pecho. Se agachó con los ojos a la altura de los del niño más pequeño. «Hola», dijo en voz baja. El niño sonrió más. Y por primera vez en años, Carlos sintió que algo cambiaba dentro de él, algo frágil y esperanzador. No estaba seguro de cómo iba a funcionar, pero sabía una cosa: no iba a alejarse. Si esta historia te llega al corazón, háznoslo saber pulsando el botón Me Gusta ayuda a que más gente encuentre historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué significa la familia para ti? Nos encantaría conocer tu opinión. Carlos estaba sentado en la parte trasera de su elegante Mercedes negro, con las luces de la ciudad de Madrid difuminándose tras las ventanillas tintadas. Su mente era una tormenta acelerada, inquieta, enredada con pensamientos que no podía desenredar. Habían pasado días desde que Isabela le había dejado la puerta abierta. Desde ese momento, había estado intentando ganarse su confianza y conectar con los niños. Los había visitado todas las tardes después del trabajo, llevándoles pequeños regalos, no cosas extravagantes, sino cosas pensadas. Un juego de bloques de construcción para Leo, que parecía tener una mente de ingeniero. Un libro sobre planetas para Noé, que estaba fascinado con el espacio. Una pelota de baloncesto para Emilio, al que le gustaba botar todo lo que caía en sus manos. Y para Oliver, el más pequeño, solo su atención, porque Oliver parecía desear nada más que sentarse cerca de Carlos, mirándolo con ojos grandes y adoradores. Isabela, cautelosa como siempre, le permitió quedarse, pero solo bajo estrictas condiciones. No se le permitía llevar a los niños a ningún sitio solo, nada de visitas nocturnas, y nada de mencionar la palabra papá. Carlos siguió las reglas. Jugó con ellos en el suelo del modesto apartamento de Isabela. Les ayudó con los deberes. Les escuchó aprendiendo sus peculiaridades y personalidades. Poco a poco, los chicos empezaron a derribar sus muros. Incluso Leo, el mayor y más escéptico, había empezado a hacerle preguntas sobre su trabajo, su coche y su vida. Pero Isabela seguía distante. Carlos podía sentir la barrera entre ellos. Ella era educada, civilizada, pero fría. Nunca sonreía cuando él llegaba. Lo observaba con atención, como si estuviera esperando a que cometiera un error. Una noche, después de que los niños se hubieran quedado dormidos, Carlos se quedó en la sala de estar. Isabela estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. «Deberías irte», dijo. La mirada de Carlos se suavizó. «Isabela», ella negó con la cabeza. «No lo hagas, háblame», dijo Carlos en voz baja. Isabela apretó la mandíbula. «Esto no tiene que ver con nosotros». Carlos se acercó. «Podría ser». Los ojos de Isabela se oscurecieron. «Eso es exactamente lo que me temo». El corazón de Carlos latía con fuerza. «¿Por qué?» «Porque no te quedas», dijo Isabela con voz aguda. «Crees que lo harás. Ahora lo crees. Pero dentro de 6 meses, dentro de 1 año, te darás cuenta de que esto no es lo que quieres. Y no voy a dejar que les hagan daño porque te diste cuenta demasiado tarde». Carlos sintió un nudo en el pecho. Odiaba que ella tuviera todas las razones para dudar de él. Odiaba que ya hubiera sufrido antes. «No me voy a ninguna parte», dijo Carlos. La mirada de Isabela se suavizó por una fracción de segundo, pero luego el acero volvió a sus ojos. Carlos suspiró, se frotó la nuca. Su frustración crecía. Nunca había luchado tanto por nada en su vida. Ni un negocio, ni una adquisición, nada. Pero Isabela lo mantenía a distancia, negándose a dejarlo entrar del todo. Esa noche, mientras Carlos conducía de vuelta a casa, su teléfono vibró. Al principio lo ignoró, pero cuando vibró por segunda vez,
Miró la pantalla. Número desconocido. Dudó y luego respondió. Coleman. Una voz de mujer crujió en la línea. Señor Coleman, soy la doctora Avery de la clínica Glenview. Le llamo porque ha habido un avance en su caso. El pulso de Carlos se aceleró. ¿Mi caso? Sí, respondió la mujer. Usted fue incluido en la lista de donantes anónimos hace varios años, ¿verdad? Carlos sintió un nudo en la garganta. Así es. Bueno, dijo la doctora Avery. Hay algo que debe saber. Carlos apretó el volante con fuerza. ¿Qué es? La mujer dudó. Hay una irregularidad en los registros. Después de revisar los archivos de ese periodo de tiempo, parece que hubo un error en el proceso de selección. El pecho de Carlos se oprimió. ¿Qué tipo de error? La voz de la mujer bajó. Isabela Ruiz no debía recibir tu muestra. Carlos se quedó sin aliento. ¿Qué? Las muestras estaban mal etiquetadas, continuó la doctora Avery. Su expediente se emparejó con el tuyo por error. Carlos se quedó aturdido. Pero, ¿eso significa? Sí, dijo la doctora Avery. Genéticamente eres el padre biológico de sus hijos. Pero no fue intencionado. El pecho de Carlos se elevó y descendió bruscamente. Su corazón latía dolorosamente contra su caja torácica. La voz del doctor Avery se suavizó. Pensé que debías saberlo. Carlos permaneció en silencio durante un largo momento. Su mente daba vueltas con las implicaciones. Isabela nunca había planeado esto. Ella nunca lo había elegido a él, y sin embargo el destino había elegido por ellos. Gracias, dijo Carlos finalmente. Terminó la llamada y se sentó en el coche a oscuras, con las manos temblorosas en el volante. Su cabeza daba vueltas con preguntas. Si Isabela no había querido que él fuera el padre, ¿qué significaría eso para ellos ahora? ¿Le haría confiar menos en él o le haría comprender finalmente que se suponía que él debía estar en sus vidas? Carlos se pasó una mano por la cara. No creía en el destino, no creía en el azar, pero esto no podía ser una coincidencia. Al día siguiente, se presentó en el apartamento de Isabela. Ella abrió la puerta, sorprendida de verlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Necesito hablar contigo, dijo Carlos. Isabela cruzó los brazos. ¿Sobre qué? Carlos apretó la mandíbula. Me han llamado de la clínica. Isabela abrió los ojos como platos. ¿Por qué? La mirada de Carlos se volvió más aguda. Porque fue un error. Isabela frunció el ceño. ¿Qué fue? Carlos respiró hondo. La clínica. No debías recibir mi muestra. Fue una confusión. El rostro de Isabela palideció. Bajó los brazos a los lados. No, susurró. Sí, dijo Carlos. No debería haber sido yo. Los ojos de Isabela se oscurecieron. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La mirada de Carlos se suavizó. Pero fui yo. Isabela negó con la cabeza. ¿Qué significa eso? Carlos se acercó. Bajó la voz. Significa que no me voy a ningún lado. Significa que tal vez esto tenía que pasar. A Isabela se le cortó la respiración. Sus ojos brillaban de incredulidad. Yo no te elegí, susurró. Lo sé, dijo Carlos. Pero ahora te elijo a ti. Isabela se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras las palabras de Carlos quedaban suspendidas en el aire. Sus manos temblaban levemente a los lados y Carlos podía ver el conflicto arremolinándose detrás de sus ojos. ¿No se suponía que tú serías el padre?, susurró. La mirada de Carlos se suavizó. No. Isabela contuvo el aliento. Se apretó los brazos como si intentara protegerse del peso de esta revelación. No lo entiendo, dijo, sacudiendo la cabeza. Si fue un error, ¿por qué sigues aquí? Carlos dio un paso lento hacia ella. Su voz era baja pero firme. Porque no parece un error. Los ojos de Isabela brillaron con emoción. No tienes derecho a decir eso. Carlos apretó la mandíbula. ¿Por qué no? Porque esto lo cambia todo. Isabela agudizó la voz. Tú no pediste esto. Tú no te apuntaste a esto. ¿Crees que eso importa? La voz de Carlos era tranquila, pero sus ojos ardían con intensidad. ¿Crees que saber que esto fue un error me hace querer irme? La expresión de Isabela se endureció. Sí, porque eso es lo que hace la gente cuando las cosas se complican. Carlos sintió un nudo en el pecho. Sabía que tenía motivos para dudar de él. Sabía que su confianza se había roto antes, no solo por el padre biológico de los niños, sino por la vida misma. No voy a irme, dijo Carlos en voz baja.
Los ojos de Isabela brillaron con incertidumbre. ¿Y por qué no? Carlos se acercó, con la mirada inquebrantable. Porque me he pasado toda la vida construyendo cosas, empresas, negocios, riqueza, pero nada de eso ha importado nunca. Nada de eso me ha parecido real. ¿Y esto sí? La voz de Isabela era apenas un susurro. Los ojos de Carlos se suavizaron. Sí. A Isabela se le cortó la respiración. Bajó los brazos a los costados mientras Carlos se acercaba aún más. No me debes nada, dijo Carlos. No tienes que dejarme entrar. Pero te lo pido. El pecho de Isabela se elevó y cayó bruscamente. No sé cómo hacer esto. Yo tampoco, admitió Carlos, pero tal vez lo descubramos juntos. La mirada de Isabela vaciló. Aún tenía sus muros levantados, pero Carlos podía sentir las grietas que se formaban bajo la superficie. De repente, pequeños pasos resonaron por el pasillo. Oliver, el más pequeño, asomó la cabeza por la esquina frotándose los ojos. ¿Mamá? Isabela se volvió hacia él. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Oliver se acercó a ella arrastrando los pies, agarrando su dinosaurio de peluche. Se frotó los ojos somnoliento y luego vio a Carlos de pie cerca. «Hola», dijo Oliver en voz baja. Carlos sonrió. «Hola». Oliver vaciló. Luego caminó hacia Carlos y se detuvo a unos metros de distancia. Le tendió el dinosaurio. «¿Te gustan los dinosaurios?» Carlos se agachó a su nivel. «Sí, los dinosaurios son muy chulos». El rostro de Oliver se iluminó. «Este es Rexie. Es un T-Rex». Carlos sintió un calor en el pecho. Extendió la mano y tocó suavemente el peluche. Rexie es un buen nombre. Oliver sonrió tímidamente. Luego sorprendió a Carlos al dar un paso adelante y subirse a su regazo. Carlos se quedó inmóvil, con la respiración contenida. Oliver apoyó la cabeza contra el pecho de Carlos, agarrando el peluche entre ambos. Isabela abrió los ojos con asombro. Pero Oliver ya se estaba quedando dormido. Su pequeña mano se enroscó alrededor de la chaqueta de Carlos. Su respiración se hizo más lenta. El corazón de Carlos latía dolorosamente contra sus costillas. Sus brazos se envolvieron instintivamente alrededor del pequeño cuerpo de Oliver, manteniéndolo cerca. Podía sentir las suaves respiraciones del niño contra su pecho. La expresión de Isabela se suavizó. Estaba allí, mirándolos, con los ojos brillantes. «Te lo dije», dijo Carlos en voz baja, con la voz áspera por la emoción. «No voy a irme». La mirada de Isabela se dirigió hacia Oliver y luego volvió a Carlos. Su pecho se elevó y bajó lentamente. «Estás haciendo esto más difícil», susurró. Los labios de Carlos se curvaron en una leve sonrisa. «Bien». Los ojos de Isabela se entrecerraron ligeramente, pero esta vez no había ira detrás. Solo una silenciosa vulnerabilidad. Un golpecito en la puerta rompió el momento. Isabela se volvió hacia ella, con el ceño fruncido. «¿Quién será?» Carlos acomodó a Oliver en sus brazos mientras Isabela caminaba hacia la puerta y la abría. Un hombre con un traje oscuro estaba al otro lado, sosteniendo un gran sobre. Se lo entregó a Isabela sin decir una palabra y se fue. Isabela frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Carlos se puso de pie, colocando con cuidado a Oliver en sus brazos. Podía sentir el peso del niño contra su pecho, el calor de su pequeño cuerpo. Isabela abrió el sobre, frunciendo el ceño mientras sacaba un conjunto de documentos legales. Abrió los ojos como platos al examinar el contenido. «¿Qué es?», preguntó Carlos. Las manos de Isabela temblaban. «Documentos de custodia». El pecho de Carlos se tensó. ¿De quién? El rostro de Isabela se ensombreció. «De su padre biológico». Carlos apretó la mandíbula. Pensaba que había muerto. «Yo también», dijo Isabela con voz aguda. Se volvió hacia Carlos con los ojos encendidos. «Pero ha vuelto y quiere la custodia». A Carlos se le heló la sangre. Con cuidado, se puso a Oliver en el hombro y se acercó a Isabela. «¿Con qué fundamento?» Los ojos de Isabela brillaron. «Aquí dice que está solicitando la custodia compartida, alegando que le he negado el acceso a sus hijos y que ellos tienen derecho a conocer a su padre biológico». La mirada de Carlos se ensombreció. «Dijiste que él los abandonó». «Lo hizo». La voz de Isabela se agudizó. «Pero legalmente, todavía tiene derechos parentales». El pecho de Carlos ardía de ira.
Su mente pasó al modo estratégico, como hacía durante las adquisiciones hostiles de empresas y las negociaciones de alto riesgo. «No va a ganar», dijo Carlos con firmeza. Los ojos de Isabela se oscurecieron. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». La mirada de Carlos se volvió más penetrante. «Porque no voy a dejar que lo haga». Los ojos de Isabela brillaron con incertidumbre. «Esto no es un negocio, Carlos, es la familia». «Lo sé», dijo Carlos. Su voz era baja y peligrosa ahora. «Por eso no voy a perder». Isabela vaciló. Su mirada se dirigió hacia Oliver, que seguía dormido en los brazos de Carlos. «No tienes por qué hacer esto», susurró Isabela. «Sí, tengo que hacerlo», respondió Carlos. Sus ojos se suavizaron. «Porque son mis hijos». El pecho de Isabela se elevó y descendió bruscamente. «¿Y si eso significa luchar por ellos?», dijo Carlos con voz baja. «Entonces eso es exactamente lo que voy a hacer». La mirada de Isabela se suavizó apenas. Pero Carlos vio el cambio. El más mínimo destello de confianza en sus ojos. «No sé si puedo confiar en ti», dijo Isabela en voz baja. La mirada de Carlos se agudizó. «Entonces déjame demostrar que te equivocas». Carlos se sentó frente a su abogado en la sala de conferencias con paredes de cristal, con la mandíbula tensa y las manos fuertemente entrelazadas. El horizonte de la ciudad se extendía detrás de él. El resplandor del sol poniente proyectaba largas sombras sobre la mesa de mármol pulido. La chaqueta de su traje estaba colgada en el respaldo de la silla, con las mangas remangadas hasta los codos. Había pasado las 2 últimas horas discutiendo la estrategia legal, y lo que estaba en juego no podía ser mayor. «Tiene un caso», dijo sombríamente Marco López, su abogado. «Legalmente, el padre biológico tiene derecho a solicitar la custodia». La mirada de Carlos se endureció. «Renunció a ese derecho cuando se fue». «Quizás moralmente», respondió Marco López. «Pero legalmente, eso es otra historia». Carlos sintió un nudo en el pecho. Había pasado las últimas semanas construyendo algo real con los chicos y con Isabela. Era frágil, delicado, pero real. Y ahora, el hombre que los había abandonado amenazaba con destrozarlo todo. «¿Qué posibilidades tiene?», preguntó Carlos en voz baja. Marco López suspiró. «Eso depende». «¿De qué?». «De si estás dispuesto a jugar sucio», dijo Marco López. «Tendrías que presentar pruebas de que no es apto como padre. Abuso de sustancias, actividad delictiva, negligencia. ¿Tienes algo así?». Carlos apretó la mandíbula. «No lo sé, pero lo averiguaré». La mirada de Marco López se ensombreció. «¿Y si no puedes?». Los ojos de Carlos se agudizaron. «Entonces me aseguraré de que el tribunal vea que soy una mejor opción». Marco López se inclinó hacia adelante. «Tendrías que demostrar que eres estable, que estás involucrado y que te comprometes a criarlos a largo plazo. Eso significa mostrarles que tienes una relación genuina con los chicos, que te ven como una figura paterna». El pecho de Carlos se tensó. «Estoy trabajando en ello». Marco López lo estudió durante un largo momento. «Esto es personal para ti, ¿verdad?». La mirada de Carlos se ensombreció. «Sí». Marco López vaciló. «¿E Isabela está de tu lado?». La expresión de Carlos se suavizó. «Aún no». Marco López arqueó las cejas. «Entonces será mejor que lo arregles». Carlos se reclinó en su silla, con la mente ya acelerada. No iba a perder esta batalla. No después de todo lo que había pasado. No después de todo lo que esos chicos ya habían soportado. 1 hora más tarde, Carlos estaba de pie frente al edificio de apartamentos de Isabela. Su pecho estaba oprimido por la ansiedad mientras pulsaba el interfono. Después de una larga pausa, la voz de Isabela salió por el altavoz. «Sí, soy yo», dijo Carlos. Hubo otra pausa. Luego la puerta se abrió con un clic. Carlos subió las escaleras de 2 en 2 y llamó a la puerta. Isabela la abrió con expresión cautelosa. Llevaba un suéter holgado y vaqueros, y el cabello oscuro le caía alrededor de los hombros. «¿Qué pasa?», preguntó inmediatamente. Carlos entró y cerró la puerta tras de sí. «Ha presentado los papeles de la custodia». La expresión de Isabela se ensombreció. «Lo sé». El pecho de Carlos ardía. «No voy a dejar que se los lleve». La mirada de Isabela se endureció. «¿Y cómo planeas detenerlo exactamente?». «Voy a luchar contra él», dijo Carlos. Su voz era firme, segura. Las cejas de Isabela se fruncieron. «Carlos, no tienes que hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo», interrumpió Carlos.
Esto ya no se trata solo de ti, se trata de ellos. El pecho de Isabela se elevó y bajó bruscamente. ¿Pero por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué te importa esto? Carlos se acercó. Porque son mis hijos. Los ojos de Isabela brillaron con emoción. ¿Y por qué? Continuó Carlos, suavizando la voz. Sé lo que se siente al ser abandonado. No voy a dejar que eso les pase a ellos. Isabela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La mirada de Carlos se ensombreció. Sé que aún no confías en mí, pero necesito que me dejes ayudarte. Isabela dudó. Se abrazó a sí misma en un gesto de protección. Tengo miedo, admitió. La mirada de Carlos se suavizó. Yo también. A Isabela se le cortó la respiración. Pero eso no significa que me vaya, dijo Carlos. No de ellos y no de ti. La mirada de Isabela vaciló. Lentamente se acercó. ¿Y si fracasas?, susurró. No lo haré, dijo Carlos. No puedo. La mirada de Isabela se cruzó con la suya durante un largo momento. Luego asintió. Está bien. El pecho de Carlos se tensó de alivio. Aquella noche, Carlos se quedó. Se sentó con los niños mientras jugaban en el suelo. Sus risas llenaban la habitación. Por primera vez, Leo, el mayor y más reservado, se subió a las rodillas de Carlos y se apoyó en él. Carlos se quedó paralizado, sin poder respirar. «Estás caliente», dijo Leo somnoliento. Carlos sintió un nudo en la garganta. Lentamente, rodeó con sus brazos el pequeño cuerpo de Leo. «Me quedo», susurró Carlos. «Lo prometo». Los ojos de Leo se cerraron. No respondió, pero Carlos sintió que le apretaba levemente la mano. 2 días después, Carlos estaba en un tribunal junto a Isabela. Ella parecía nerviosa, con las manos fuertemente entrelazadas. La mano de Carlos rozó la suya y, sin pensarlo, entrelazó sus dedos. Isabela abrió los ojos como platos, pero no se apartó. El padre biológico de los niños estaba sentado en la mesa de enfrente, con su abogado a su lado. Era alto y estaba bien vestido, con rasgos afilados y una sonrisa segura que hizo que Carlos sintiera un nudo en el pecho de rabia. El juez entró y la sala se quedó en silencio. «Estamos aquí para discutir el asunto de la custodia compartida de los niños Carter», anunció el juez. «¿Desea el demandante hacer una declaración?» El padre biológico se puso de pie. «Sí, su señoría». Carlos apretó la mandíbula. «Tengo derecho a conocer a mis hijos», dijo el hombre con suavidad. «Quiero formar parte de sus vidas». Carlos apretó los puños contra el costado. Isabela apretó su mano con fuerza. El juez se volvió hacia Isabela. «¿Que usted se opone a esto?» «Sí», dijo Isabela con voz firme. «¿Por qué motivos?» Isabela vaciló. Carlos dio un paso adelante. «Porque los abandonó», dijo Carlos. Su voz era aguda y fría. Dejó a Isabela para criarlos sola. No llamó, no los visitó, no les proporcionó apoyo. La mirada del juez se entrecerró. «¿Y quién es usted?» La mirada de Carlos se agudizó. «Soy Carlos Herrera». Sus ojos ardían con intensidad. «Y yo soy su padre». El juez arqueó las cejas. «¿Legalmente?» «Biológicamente», dijo Carlos. «Y lo que es más importante, emocionalmente». Miró a los chicos que estaban sentados en silencio a un lado de la sala. «He estado ahí para ellos. He aparecido cuando él no lo ha hecho. Me he ganado su confianza». La mirada del padre biológico se ensombreció. «No tenías derecho a intervenir». «Tenía todo el derecho», gruñó Carlos. «Porque me necesitaban». El juez miró a los chicos. «¿Tenéis algo que decir?» Leo se puso de pie. Sus pequeñas manos se cerraron en puños a los lados. «No lo quiero a él», dijo Leo señalando a su padre biológico. Su mirada se volvió hacia Carlos. «Lo quiero a él». El pecho de Carlos se oprimió. La mirada del juez se suavizó. «Gracias, Leo». Los ojos de Carlos ardían. Su mano se apretó alrededor de la de Isabela. «No me voy a ninguna parte», dijo Carlos en voz baja. La mirada de Isabela se suavizó. El martillo del juez golpeó. «Nos volveremos a reunir mañana para seguir debatiendo». Mientras la sala se vaciaba, Carlos se agachó hasta la altura de Leo. «Lo has hecho bien, amigo», dijo Carlos en voz baja. La pequeña mano de Leo se enredó en la suya. «Te quiero», susurró Leo. Carlos contuvo la respiración.
cubrió el rostro de Leo con sus manos. «Yo también te quiero», susurró. Carlos se sentó en el borde de las escaleras del juzgado, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. El aire frío le mordía la piel, pero apenas se dio cuenta. Su mente estaba acelerada, su corazón aún latiendo con fuerza por los acontecimientos en la sala del tribunal. Las palabras de Leo seguían resonando en su cabeza. Lo quiero a él. Carlos se había pasado la vida cerrando tratos, negociando con los hombres más poderosos del mundo, pero nada le había conmocionado como esas 3 simples palabras. Isabela se sentó a su lado, con las manos apoyadas nerviosamente en el regazo. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de hablar. «Eso ha sido inesperado», dijo en voz baja. Los labios de Carlos se curvaron en una pequeña y cansada sonrisa. Sí, los ojos de Isabela se dirigieron hacia las puertas del juzgado, donde Leo y los otros chicos estaban de pie con la hermana de Isabela, que había venido a ayudar a vigilarlos durante la audiencia. Leo estaba cogido de la mano de Oliver y Noé y Emilio estaban cerca, mirando a Carlos con los ojos muy abiertos. Carlos sintió un nudo en el pecho. «¿Has oído lo que ha dicho?» La mirada de Isabela se suavizó. «Lo he oído». Carlos se pasó una mano por la cara y exhaló con fuerza. «No me lo esperaba». Los ojos de Isabela brillaron. «Yo tampoco». Las manos de Carlos se apretaron. «No sé cómo hacer esto», admitió. «Me he pasado toda la vida construyendo cosas, negocios, éxito, pero esto, ser padre, no sé si puedo». La mano de Isabela rozó la suya. «Ya lo estás haciendo». La mirada de Carlos se agudizó. Se volvió hacia ella con el ceño fruncido. Isabela abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada más, las puertas del juzgado se abrieron de par en par y los chicos corrieron hacia ellos. Oliver fue el primero en llegar hasta Carlos. Se lanzó a los brazos de Carlos sin dudarlo. Carlos lo cogió sintiendo el pequeño peso de su cuerpo posarse contra su pecho. «Has vuelto», susurró Oliver. Carlos sintió un nudo en la garganta. «Claro que he vuelto». Emilio y Noé se subieron a su lado, rodeándole la cintura con los brazos. «Te elegimos a ti», dijo Emilio. Carlos contuvo el aliento. Los miró, con el corazón palpitando. «¿Me elegisteis a mí?» Noé asintió. «Sí, no queremos al otro tipo». El pecho de Carlos se oprimió dolorosamente. Miró hacia Leo, que estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados. Su expresión era cautelosa, pero sus ojos, esos ojos oscuros y familiares, eran suaves. Carlos dejó a Oliver en el suelo y se puso de pie. Se acercó a Leo con cuidado, con la mirada fija. «¿Estás bien?», preguntó Carlos. La mandíbula de Leo se tensó. Asintió lentamente. «Sí». Carlos se agachó para que estuvieran a la altura de los ojos. Dudó, luego extendió la mano y acarició el cabello de Leo. «No tenías que decir eso ahí dentro», dijo Carlos en voz baja. La mirada de Leo se agudizó. «Sí, tenía que hacerlo». Carlos contuvo la respiración. Los ojos de Leo se oscurecieron. «Lo recuerdo», dijo en voz baja. «A nuestro verdadero padre». Carlos sintió un nudo en el pecho. «Solía venir a veces», dijo Leo, «pero solo cuando quería algo». Carlos tenía la garganta encogida. La mirada de Leo se endureció. Nunca se quedaba. Carlos tenía un dolor punzante en el pecho. «Sé lo que parece», dijo Leo. Levantó la vista hacia Carlos. «Cuando alguien se va a ir». Carlos contuvo el aliento. «Leo, no veo eso cuando te miro», dijo Leo en voz baja. El corazón de Carlos latía dolorosamente contra sus costillas. Tragó saliva con fuerza. «No me voy a ninguna parte», susurró Carlos. La mirada de Leo se suavizó. Lentamente, se acercó y rodeó el cuello de Carlos con sus brazos. El pecho de Carlos se contrajo cuando él le devolvió el abrazo, sosteniendo al chico con fuerza. Isabela estaba cerca, observándolos con ojos brillantes. Oliver y Emilio se subían a la espalda de Carlos, riéndose. Noé se sentó a su lado, sonriendo tímidamente. El pecho de Carlos se calentó al sentarse en los escalones del juzgado con los chicos rodeando. Nunca se había imaginado esto. Nunca se había imaginado que su vida sería así. Pero se sentía bien. Isabela se acercó a él, agachándose. Su mirada se suavizó mientras pasaba la mano por el pelo de Leo. «Creo que ya han tomado una decisión», dijo Isabela en voz baja.
Los ojos de Carlos ardían. Sí, susurró. Isabela sonrió levemente. ¿Y ahora qué pasa? La mirada de Carlos se agudizó. Ahora ganamos. Al día siguiente, el apartamento de Carlos estaba lleno de ruido y caos, pero por primera vez no le molestó. Leo y Emilio estaban sentados en el suelo, construyendo una torre con bloques de plástico. Oliver estaba acurrucado en el regazo de Carlos, agarrando un coche de juguete. Noé estaba sentado a su lado, hojeando un libro sobre dinosaurios. Isabela estaba de pie en la cocina, apoyada contra la encimera con una taza de café en las manos. Los observaba con ojos tiernos. «Eres bueno con ellos», dijo. Carlos sonrió levemente. «Lo intento». La mirada de Isabela se ensombreció. «¿Y qué pasa si el tribunal falla a su favor?» Carlos apretó la mandíbula. «Eso no va a pasar». Isabela frunció el ceño. «Eso no lo sabes». «Sí, lo sé», dijo Carlos. «Porque no me voy a ir, pase lo que pase». Los ojos de Isabela brillaron con emoción. Dejó el café y se acercó a él. Lentamente, se sentó a su lado en el sofá. «¿De verdad lo dices en serio?», susurró. La mirada de Carlos se suavizó. «Sí, lo digo en serio». La mano de Isabela rozó la suya. «Me asustas», admitió. Carlos frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque si me permito creer en ti, si les permito creer en ti, y te vas...» Su voz se quebró. «Los destruiría». Carlos sintió un nudo en el pecho. Extendió la mano y le acarició la mejilla. «No me voy a ir», dijo. Los ojos de Isabela se oscurecieron. «¿Y si pierdes?» La mirada de Carlos se agudizó. «Entonces lucharemos más duro». El pecho de Isabela se elevó y bajó bruscamente. «Nunca he confiado en nadie así», susurró Isabela. Carlos contuvo la respiración. «Entonces confía en mí ahora». La mirada de Isabela ardía con una silenciosa vulnerabilidad. Lentamente se inclinó hacia él y presionó su frente contra la suya. La mano de Carlos se enroscó alrededor de la nuca de ella. «No hagas que me arrepienta de esto», susurró Isabela. «No lo harás», prometió Carlos. Oliver se movió en el regazo de Carlos, su pequeña mano rozando el pecho de Carlos. «¿Mamá?», susurró Oliver somnoliento. Isabela sonrió levemente. «Sí, cariño, ¿puede quedarse Carlos?», preguntó Oliver. A Isabela se le cortó la respiración. El corazón de Carlos latía dolorosamente. Miró hacia Isabela, con la mirada firme. Los ojos de Isabela se suavizaron. Lentamente, asintió. «Sí», susurró, «puede quedarse». Los ojos de Oliver se iluminaron. Se acurrucó más cerca del pecho de Carlos. Carlos apretó la garganta. Besó la coronilla de Oliver, apretando sus brazos alrededor del niño. Isabela los observaba. Su mirada se suavizó. «Creo que ya lo han decidido», dijo Isabela en voz baja. El pecho de Carlos se estrechó con calidez. «Sí», dijo. La mirada de Isabela ardía con una silenciosa vulnerabilidad. Lentamente se inclinó hacia Carlos y apoyó la cabeza en su hombro. Carlos rodeó su cintura con el brazo y la acercó a él. Por primera vez en su vida, Carlos se sintió completo. 3 días después volvieron a estar en el tribunal. El juez miró a los chicos. «¿Tienen algo más que decir?». Leo dio un paso adelante. Su mirada era firme. «No lo quiero a él», dijo Leo señalando a su padre biológico. «Lo quiero a él». La mirada de Leo se clavó en Carlos. La mirada del juez se suavizó. «Entendido». El martillo golpeó. A Isabela se le cortó la respiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carlos extendió la mano hacia ella, entrelazando sus dedos. «Se acabó», susurró Carlos. Los labios de Isabela temblaron. Carlos se inclinó rozando su frente con sus labios. «Hemos ganado», susurró. Los ojos de Isabela brillaban con lágrimas. El pecho de Carlos se calentó cuando los chicos lo abrazaron. Por primera vez en su vida, Carlos no perseguía el éxito. Ya lo había encontrado. Carlos estaba en el balcón de su ático, con las luces de la ciudad de Madrid extendiéndose infinitamente bajo él. El aire nocturno era fresco y transportaba el zumbido lejano del tráfico y el tenue eco de la vida en la ciudad. Pero por primera vez, Carlos no pensaba en negocios ni en tendencias del mercado. Su mente no estaba consumida por los precios de las acciones o los informes trimestrales.
En cambio, sus pensamientos estaban en los 4 niños que dormían profundamente al final del pasillo y en la mujer que lo había dejado entrar en sus vidas. Isabela había accedido por fin a mudarse con los niños. Todavía no era oficial, sin contratos ni compromisos formales, pero eso no importaba. Carlos sabía lo que significaba. Significaba que ella confiaba en él, que ellos confiaban en él. Y para un hombre que había pasado toda su vida creyendo que la vulnerabilidad era una debilidad, esa confianza lo era todo. La mano de Carlos descansaba sobre la barandilla de cristal mientras contemplaba la ciudad. Había pasado tantos años creyendo que el éxito se medía en números, riqueza, poder y control. Se había convencido a sí mismo de que construir un imperio lo haría sentir completo, pero no fue así. El vacío que lo había acompañado en cada negocio, cada premio, cada hito financiero, no tenía nada que ver con su carrera. Se trataba de conexión, de familia. Nunca se había dado cuenta de cuánto lo anhelaba hasta que vio esas 4 caritas mirándolo, necesitándolo, hasta que tuvo a Oliver en sus brazos por primera vez y sintió el pequeño corazón del niño latiendo contra su pecho, hasta que Leo lo miró a los ojos y dijo, «Lo quiero». Fue entonces cuando lo entendió. El éxito no se trata de ganar, no se trata de números o adquisiciones, se trataba de estar presente, se trataba de los momentos tranquilos leyendo un cuento antes de dormir, atando un cordón suelto, secando una lágrima después de rascarse una rodilla. Se trataba de escuchar a Noé hablar sobre el espacio y animarlo a soñar en grande. Se trataba de sentarse con Emilio durante horas, ayudándolo a construir la torre del ego perfecta. Se trataba de que Leo confiara en él lo suficiente como para finalmente llamarlo papá. Carlos sonrió levemente al recordar ese momento. Leo había sido el último en bajar la guardia, pero cuando lo hizo, fue como si se derrumbara un muro. Carlos lo había sentido en sus huesos. Se había pasado toda la vida persiguiendo el control, tratando de protegerse para no volver a sentirse abandonado. Pero al hacerlo, se había cerrado a lo único que podría haberlo curado. Ahora de pie en ese balcón, lo sabía mejor. El éxito no era cuestión de dinero o poder. Era cuestión de amor, de familia, de encontrar a personas que te vieran en tu peor momento y permanecer de todos modos. Carlos volvió la mirada hacia el pasillo donde dormían los niños. Su corazón se sintió lleno de una manera que nunca antes había sentido. Finalmente, había encontrado lo que realmente importaba. 6 meses después, Carlos estaba de pie al borde de un campo de fútbol cubierto de hierba, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta a medida. El sol de última hora de la tarde proyectaba un resplandor dorado sobre el parque, y los sonidos de los niños riendo y gritando llenaban el aire. En el campo, Emilio y Noé perseguían el balón de fútbol, con las piernas bombeando mientras corrían hacia la portería. Oliver estaba sentado en el banquillo, felizmente cavando en la tierra con una pala de plástico. Y Leo estaba en el centro de la acción, dirigiendo a sus hermanos con una confianza que Carlos nunca había visto antes. «¡Emilio! ¡Lado izquierdo!», gritó Leo. Emilio pasó el balón a Noé, que maniobró alrededor de otro niño y lo pateó hacia la portería. Atravesó la red. Los chicos vitorearon. Leo corrió hacia sus hermanos y los abrazó. Carlos sonrió levemente, sintiendo cómo se extendía un calor por su pecho. Los había visto cambiar en los últimos meses, volviéndose más seguros y confiados. Sabían que ahora se quedaba. Ya no preguntaban si iba a volver. No se inmutaban cuando se iba a trabajar por las mañanas, porque sabían que siempre regresaría. Isabela apareció a su lado, con el cabello oscuro suelto sobre los hombros y una sonrisa suave y cómplice. «Parecen felices», dijo Carlos. La mirada de Isabela siguió a los chicos. «Lo están». La mano de Carlos rozó la de ella, y ella entrelazó sus dedos con los de él. «Tú lo hiciste», dijo Isabela en voz baja. Carlos negó con la cabeza. «Nosotros lo hicimos». Los labios de Isabela se curvaron en una suave sonrisa. Una voz familiar se escuchó en el aire. «Papá, ¿viste eso?». Carlos sintió un nudo en el pecho. Leo corría hacia él, jadeando y sonriendo. Carlos se agachó, con los brazos abiertos. Leo chocó contra él y le rodeó el cuello con los brazos.
Estuviste increíble, dijo Carlos con la voz ronca por la emoción. Leo se apartó con la mirada fija. Algún día seré profesional. Carlos sonrió. Te creo. La sonrisa de Leo se amplió. Dudó un momento y luego dijo, ¿podemos tomar un helado después? Carlos se rió. Por supuesto. Los ojos de Leo brillaron. Se dio la vuelta y corrió hacia sus hermanos. Isabela los observó con una expresión suave. «¿Sabes?», dijo Carlos con voz baja. Solía pensar que tenerlo todo significaba ser intocable, que el éxito significaba estar por encima de todo. La mirada de Isabela se suavizó. «¿Y ahora? Ahora sé que el verdadero éxito no consiste en estar solo», dijo Carlos. Su mirada siguió a los chicos mientras jugaban. «Se trata de tener gente que esté a tu lado». Isabela sonrió levemente. «Tienen suerte de tenerte». El pecho de Carlos se tensó. «No», dijo suavemente. «Yo tengo suerte de tenerlos a ellos». Isabela apoyó la cabeza en su hombro. Carlos la abrazó con el brazo, manteniéndola cerca. En el campo, los chicos se reían mientras se perseguían. Leo miró por encima del hombro hacia Carlos. Sus ojos se encontraron. Leo sonrió. Y por primera vez en su vida, Carlos supo que estaba exactamente donde debía estar. Si esta historia te ha llegado al corazón, es porque en el fondo todos entendemos el poder del amor y las segundas oportunidades. Carlos pensaba que el éxito tenía que ver con el dinero, el poder y el control, pero al final no fueron los negocios que cerró ni la fortuna que amasó lo que cambió su vida. Fue el amor, fue la familia. ¿Cuántas veces perseguimos las cosas equivocadas pensando que nos harán completos? Carlos pasó años construyendo muros para protegerse del dolor y la vulnerabilidad, pero fue cuando dejó caer esos muros, cuando finalmente encontró lo que había estado buscando todo el tiempo. Esta historia nos recuerda que el éxito no consiste en estar solo en la cima. Se trata de quién está a tu lado cuando caes. Se trata de estar presente, incluso cuando es difícil. Se trata de ser lo suficientemente valiente para amar, incluso cuando tienes miedo. Ahora es tu turno. Si esta historia te ha emocionado, deja un comentario a continuación y dinos, ¿qué significa la familia para ti? Pulsa el botón de me gusta si crees que el amor puede cambiarlo todo. Y lo más importante, comparte este vídeo con alguien a quien haya que recordarle que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Y recuerda que no tienes que ser perfecto para ser amado. No tienes que tener todas las respuestas para ser digno de felicidad. Lo que importa es que demuestres que luchas por las personas que amas. Porque al final, el amor no se trata de perfección, se trata de demostrarlo. No olvides suscribirte al canal para ver más historias inspiradoras como esta. Tu próximo capítulo podría estar a solo un video de distancia.